Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Sandoval. En este video voy a explicar o corresponde al video 1 de la materia cálculo diferencial, de la cual la docente es María Cristina Mejía Pérez, ¿cierto? Eh, eh, Buenas tardes a todos. Les habla Julián Sandoval, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte, pioneros en educación virtual. En este video les voy a hablar sobre la actividad video 1 correspondiente a la materia cálculo diferencial, de la cual la docente es la señora María Cristina Mejía Pérez, y los integrantes del grupo 9, en el cual estoy yo, son John Álvarez González, Alejandro Bedoya Mancera, Fabio Cadavid Quintana, Chaid Canol Mejía, Luis Duzán Ovalle, Luis Velázquez Ramírez y nuevamente quien les habla, Julián Ricardo Sandoval. Los objetivos que tenemos al momento de hacer la realización de este video son: el primero, analizar a través del uso del aplicativo Yenka para qué y cómo podemos utilizar los conocimientos aprendidos durante el curso de cálculo diferencial. El segundo es aprender cómo representar gráficamente la carga en un condensador de descarga. La tercera, analizar la gráfica que se produce en el plano cartesiano al momento de pulsar el interruptor. Y por último, analizar qué concepto o temática aprendida en la materia de cálculo diferencial se asemeja a la proyectada en el plano cartesiano. Introducción. Por medio del desarrollo de la presente actividad, se pretende, en primer lugar, dar una breve explicación de cómo funciona y para qué sirve el aplicativo Yenka. Seguidamente, a través del mismo, realizar la explicación del funcionamiento de un circuito electrónico y a la vez cómo podemos relacionar los conceptos aprendidos en la asignatura cálculo diferencial. Bueno, en este momento entonces ya procedo a explicar el ejercicio que nos corresponde al grupo número 9, el cual tiene como título el trazo de un gráfico, ¿cierto? Bueno, para empezar entonces hablo un poquito sobre el aplicativo Yenka, a pesar de que no soy muy experto, pero en sí el aplicativo Yenka es una herramienta o software de modelado, como su nombre lo indica. Es una herramienta que nos permite modelar o crear, ¿cierto?, diferentes tipos de proyectos sobre diferentes temáticas. Lo podemos crear en el campo de la química, de la biología, de la física, como es el caso de la electrónica, ¿sí? En el campo de la parte tecnológica, ¿cierto?, la parte virtual, y todos de pronto aquellos temas, digamos, de las ciencias del deporte, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Campos de fútbol, canchas de baloncesto, podemos implementar proyectos de peajes, de semáforos, y como su nombre lo indica, nos permite simular o poner en funcionamiento estos proyectos y mirar qué defectos tienen, cuáles son los problemas, y de esta manera obviamente nos va a permitir que, si deseamos ya implementarlos en la vida real o ya en un plan, en un proyecto pues ya como de mayor, digámoslo así, de mayor envergadura, entonces lo podamos hacer sin ningún inconveniente, ¿cierto? Habiendo hecho previamente una simulación y una prueba y error a través de este software, ¿cierto? Bueno, explicando pues esto, paso pues entonces ya a desarrollar o hacer la explicación del ejercicio que a nosotros nos corresponde, el cual tiene como objetivo principal graficar el voltaje, graficar cómo se comporta el voltaje al momento que pasa por cada uno de los elementos del circuito, ¿cierto? Bueno, entonces nuestro circuito electrónico, ¿cierto?, que tenemos en la parte superior, está compuesto por 4 elementos.
una pila de 9 voltios, un pulsador o switch, un condensador y una resistencia o resistor, ¿cierto? Bueno, en este caso, como ustedes pueden observar, los valores son totalmente modificables. Yo puedo colocar que este capacitor o condensador sea de 400 microfaradios y en este caso lo podríamos colocar que fuese de 40 o, digamos, en su defecto de 20 kiloohmios la resistencia, ¿cierto? Bueno, obviamente la pila la podemos cambiar, pero más adelante lo voy a hacer para que evidenciemos cómo funciona, cómo se ve en la gráfica. Bueno, y en el segundo plano, o en el segundo punto, tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? El cual está compuesto por un eje de la Y con respecto a un eje de X, en el cual vamos a simular el tiempo, ¿cierto? Bueno, ya entonces para proceder a iniciar el funcionamiento de nuestro modelado, primero que todo vamos aquí a Yenka, ¿cierto? Al logo de Yenka, le damos clic en editar y automáticamente nos va a abrir esta barra de herramientas dentro de las cuales tenemos el detener, pausar el modelo o volver a iniciar el modelo, ¿cierto? En este momento vamos a detener el modelo, ¿sí? Vamos entonces a llevar nuestro objeto de observación, ¿cierto? Lo trasladamos hasta la pila de 9 voltios, soltamos allí, aquí ya nos coloca el simbolito de la pila y ahí en ese instante se nos activa la columna o el elemento propiedades y es aquí donde yo puedo decirle que necesito que me mida este voltaje o que me observe cómo está funcionando este voltaje y eso mismo me lo va a graficar aquí, ¿cierto? En este plano cartesiano. Entonces vamos a darle a iniciar al modelo y lo que podemos ver es que automáticamente, o bueno, sube, ¿cierto? Me está diciendo que con respecto al eje de la Y, que es el voltaje, toma un valor nominal de 9 voltios y si vemos con respecto al eje de la X, que es la simulación en el tiempo, vemos que siempre es constante ese valor, ¿cierto? Como bien lo sabemos, en una pila, su corriente es directa y por lo tanto la señal de la corriente directa es lineal, ¿cierto? Su onda es lineal, entonces miren que también vemos que es constante a través del tiempo, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a parar el modelado un momento y vamos a medir cómo se comporta este switch o cómo está comportándose el voltaje al momento que está transcurriendo por ahí. Lo mismo, le damos iniciar o reiniciar el modelado y lo que podemos identificar es que también allí se genera una constante tomando un valor nominal de 9, ¿cierto? Y con respecto al tiempo también nos genera una línea recta, ¿cierto? Miren que es constante, no tan rápida como se mueve con respecto al tiempo, directamente midiéndolo sobre la pila, ya que el switch no es un generador, sino simplemente es un paso abierto para energizar o no en su totalidad el circuito, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a parar el modelado y vamos a medir en nuestro condensador, ¿sí? Vamos a iniciar y aquí ya nos encontramos algo diferente, ¿cierto? Vemos que en su momento el valor nominal o la constante es con valor 0, ¿cierto? Y obviamente, ¿por qué? Porque no hay ningún voltaje corriendo, o igual, ¿cierto? No hay un voltaje, ningún valor de voltaje nominal recorriendo el circuito, a menos que presionemos el switch, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vemos que toma un valor nominal en 0, pero es constante con respecto al eje de la X, que es con respecto a la simulación y respecto a tiempo, ¿cierto? Vamos entonces, al momento que yo presiono el switch, vamos a ver qué pasa, o cerrar el circuito, pues automáticamente con respecto al eje de la Y, ¿cierto? Sube y toma un valor 9, pero sigue continuando y se comporta de manera constante, ¿cierto? Se genera una constante también allí con respecto al eje de la X, al eje del tiempo, ¿cierto? Obviamente, al momento que yo suelto o abro el circuito nuevamente, la línea empieza a descender hasta que toma un valor nuevamente de 0, que es su función piso o el valor base con el que arranca el condensador, ¿cierto? Vamos entonces a pasar a medir la resistencia, ¿sí? Lo mismo, miren que tenemos un valor nominal 0, ¿sí? Viene en 0.
y cuando yo presiono nuevamente el switch o que cierro el circuito, miren que automáticamente vuelve y sube a 9, ¿cierto? Toma ese valor nominal y sigue generando una línea recta, una línea constante con respecto al eje de la X, que es el eje del tiempo, ¿cierto? Entonces siempre vemos que siempre va a ser constante y no importa el eje de la X hacia más adelante, así vaya avanzando, ¿cierto? Siempre va a ser constante, ¿cierto? Bueno, allí lo voy entonces voy a detener el modelado y vamos a mirar lo siguiente. Primero que todo, entonces podemos evidenciar dos cosas, ¿cierto? Podemos ver, definir varios criterios. Uno, que la corriente directa que emite esta batería, ¿cierto? Genera una señal de tipo lineal, eso también nos permite verlo, ¿sí? Así como lo estamos viendo allí, ese voltaje es lineal y es consecutivo, ¿cierto? Genera una constante, ¿listo? Con respecto, si analizamos este gráfico, con respecto a los conocimientos o lo que hemos visto en el área de cálculo, en el curso de cálculo diferencial, es exactamente lo que sucede, o allí lo que estamos viendo es la gráfica de la derivada de una función constante, ¿cierto? Entonces, si recordamos por allá, decíamos que f de x, f de x es igual a 9, esa es un ejemplo de una gráfica de una función constante, y si recordamos, la derivada de toda función constante es igual a 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, evidenciamos que toda una constante genera una línea recta, así como pasa cuando graficamos la función de una constante, ¿cierto? Entonces genera una línea recta y la pendiente de esa línea recta siempre va a ser igual a 0 con respecto al eje de la X, ¿cierto? En este caso, la simulación que hacemos entonces se asemeja o es igual a cuando graficamos la función de una constante, ¿cierto? Digamos que este es el análisis, ¿cierto? Espero les haya servido, les haya gustado. Bueno, pero antes de acabar, quería hacer otro ensayo, les había dicho en un principio. ¿Qué pasaría si este valor, digamos, lo cambiamos por 20, ¿cierto? Y reiniciamos el modelo, ¿sí? Vamos a medir, entonces en este momento, el condensador, ¿cierto? Y si nosotros presionamos el switch, miren que automáticamente sube, toma un valor nominal de 20, ¿cierto? Porque es ese valor de voltaje que está recorriendo a través del circuito, y obviamente se nos genera igual una constante con respecto al tiempo, ¿cierto? Similar, vuelvo y repito, a la gráfica que obtenemos de la derivada de una función de una constante. Ya para terminar, entonces tenemos las siguientes conclusiones. La primera, se logra evidenciar que a través de la aplicación del cálculo podemos entender y analizar de manera práctica muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Gracias a este tipo de herramientas, como lo es Yenka, podemos implementar infinidad de proyectos y experimentos, además de simular su funcionamiento, lo cual nos permite reducir el margen de fracaso e inconvenientes al momento de querer implementarlos en la vida real. Esta aplicación también nos permite realizar un análisis muy práctico de temas relacionados con la física, biología, química y la tecnología, es decir, casi que aplicar a cualquier materia o campo de estudio en donde se necesiten hacer pruebas y análisis de desarrollo. Esto ha sido todo, muchas gracias y espero pues les haya gustado y les sirva para que de este mismo extraigan los conocimientos necesarios para que puedan aprender más sobre el aplicativo y sobre el tema de cálculo diferencial. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.